Muy buenas y bienvenidos a todos. En este video vamos a hablar acerca de la derivación implícita. La derivación implícita pues es un tema correspondiente a cálculo diferencial, en donde vamos a hablar de la diferencia entre derivación implícita y derivación explícita y cómo calcular o cómo realizar cuando tenemos derivadas de manera implícita. La mayoría de las funciones que hemos trabajado pues han sido explicadas de manera explícita. ¿Qué quiere decir de manera explícita? Bueno, por ejemplo, esta ecuación, y igual a 3x cuadrada menos 5. Esa es la manera explícita de las cuales podemos calcular la derivada a la función de y a esta la vamos a conocer como su forma explícita. Forma explícita. Pero ¿en qué consiste la manera implícita o la forma implícita? Podemos llegar a encontrarnos con algunas ecuaciones que no están dadas en esta forma, es decir, que y no está en función de lo que valga x, sino que estén combinadas. Por ejemplo, podemos llegar a obtener o a calcular la derivada de esta función, x por y igual a 1. Y a esta forma de x por y igual a 1 le vamos a conocer como su forma implícita, ¿sí? Entonces, en algunos casos es fácil que nosotros pasemos de la forma implícita a la forma explícita. Y ese procedimiento pues es despejando la variable y. En este ejemplo, si yo despejo la variable y, entonces esto me queda 1 sobre x. Y esta sería su forma explícita. Y una vez que tengo su forma explícita, puedo calcular su derivada. Y la derivada de y con respecto de x pues es igual a menos x a la menos 2, que esto es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, esa es una de las alternativas que tenemos cuando tenemos ecuaciones de este estilo, para pasar de la forma implícita a la forma explícita. Pero esto funciona siempre que se pueda despejar y como función de x. Que se pueda despejar esa variable en la ecuación. De lo contrario, pues esta opción pues no es viable, ¿sí? Y necesitamos observar otra cuestión de coincidencia. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación x cúbica, bueno, si quisiera calcular, x cúbica igual a 3x cuadrada. Si quisiera calcular la derivada, perdón, es así, x cúbica, y si quisiera calcular la derivada de x cúbica, tendría derivada de x cúbica, pues esto es igual a 3x cuadrada. Así sí. Necesito ver que esto de aquí, la variable x, con la x de acá coincidan, ¿sí? Entonces que sean las mismas variables, coincidan. Si esto coincide, entonces adelante, podemos realizar la derivación de manera directa sin hacer ningún tipo de arreglo. Pero si no, lo que necesitamos hacer es utilizar la regla de la cadena. Por ejemplo, en lugar de que fuera x cúbica, que fuera y cúbica, y calculamos la derivada, pero con respecto de x, pues esto es igual a 3y cuadrada por y', ¿sí? Acuérdense que con la regla de la cadena ponemos la parte de y', en donde y', recuerden que es la derivada de y con respecto de x, ¿sí? Entonces, dado estos pequeños conceptos, podemos llegar a definir algunas estrategias o algunos caminos para realizar la derivación implícita. Y estas estrategias pueden ser las siguientes, se las voy a anotar aquí. La primera es que derivemos, vamos a ponerle derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Con respecto de x. ¿Sí? El segundo paso
sería que agrupar términos. Vamos a ponerle todos los términos, agrupar todos los términos en que aparezca el término de y con respecto de x o y', ¿sí? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo. El lado izquierdo de la ecuación. Y pasar todos los demás al lado derecho. Entonces esto nos va a permitir que del lado izquierdo tengamos toda la parte de lo que aparece de la regla de la cadena y del lado derecho todo lo demás, ¿sí? Que son los términos de x y los términos independientes. Y la siguiente estrategia pues consiste en que factoricemos, o vamos a ponerle factorizar la derivada de y con respecto de x del lado izquierdo de la ecuación. Y número 4 vamos a poner despejar la derivada de y con respecto de x. Entonces, estas pequeñas estrategias o estos pequeños pasos nos pueden ayudar a resolver problemas de derivación implícita. Muy bien. Para eso, pues vamos a proponer un ejercicio. Vamos a empezar con ejercicios sencillos para demostrar la factibilidad de utilizar estas estrategias y cómo nos pueden ayudar a encontrar derivadas implícitas. Vamos a poner que es y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada igual a menos 4. Y de este ejercicio pues vamos a encontrar la derivada de y con respecto de x. Perfecto. Entonces, vamos a seguir estos pequeños pasos para resolver este problema. Lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que se nos indica, es que necesitamos derivar ambos lados o todos los lados con respecto a x. Entonces, derivando, vamos a poner por aquí, derivando los lados, ponerle los dos lados con respecto a x, vamos a tener que esto nos da, vamos a cambiar de color para las operaciones. Naranja. Muy bien, entonces tenemos que esto es derivada de y con respecto de x, y esto nos va a dar de y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada, y es igual a la derivada con respecto de x de menos 4. Entonces aquí lo que estamos haciendo es derivar derivar ambos lados con respecto de x, pero de aquí todavía podemos hacer la separación de la función. Y bueno, aquí no va esta y, esta queda así, porque es la derivada de todo esto, ¿sí? Y nos va a quedar la derivada con respecto de x de y cúbica más la derivada con respecto de x de y cuadrada menos la derivada con respecto de x de 5y menos la derivada con respecto de x de x cuadrada, ¿sí? Y esto va a ser igual a la derivada con respecto de x de menos 4. Muy bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues vamos a resolver esas derivadas con respecto de x. Pero observen, recordábamos o mencionábamos
que si esta parte coincidían las variables, pues hacíamos la derivada de la manera directa. Pero el caso es que tenemos no coincide la variable con respecto de lo que estamos derivando, y entonces es necesario que utilicemos la regla de la cadena, ¿sí? Y para eso, pues esto nos va a quedar que la derivada de y cúbica, pues es 3y cuadrada por y'. Acuérdense que esto puede ser escrito así o puede ser por la derivada de y con respecto de x. Me gusta a mí escribirlo, me gusta escribirlo por y', ¿sí? Pero ustedes pueden ponerlo como dy con respecto de x, que es esto de acá, ¿sale? Muy bien. Más 2y por y' menos derivada de 5y es 5 por y' menos si es directo, 2x aquí sí coinciden, entonces no tenemos ningún problema, eso se queda sin la regla de la cadena, y derivada de menos 4 pues es así, es 0, igual a 0, ¿sale? Entonces ahora, como paso número 2, decía por ahí que había que agrupar términos, entonces agrupando términos de y', agrupando términos de y', ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los términos de y'? Bueno, tenemos toda esta expresión, 3y cuadrada, todo esto de aquí. Vamos a agrupar términos y esto nos va a quedar como 3y cuadrada por y' más 2y por y' menos 5y', ¿sale? Y esto va a ser igual a 2x. Al agrupar términos, pues dejamos del lado izquierdo todo lo referente a la parte de y', y del lado derecho todo lo demás, que es los términos independientes y la variable x. En este caso, pues ya no hay término independiente porque el término independiente se convirtió en 0. ¿Sale? Ahora, como tercer paso, teníamos que era necesario factorizar. Factorizamos y'. Muy bien, y para factorizar a y', esto nos va a quedar que es y' va a multiplicar a 3y cuadrada, a más 2y y a menos 5, ¿sí? Y esto es igual a 2x. Y ahí está factorizado. Y como último paso, se mencionaba que el último paso era de que despejando, vamos con el de despejando y', ¿sale? Entonces vamos a despejar a y', y y' va a ser igual a 2x. Este término está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. 2x sobre 3y cuadrada más 2y menos 5. Recuerden que la derivada de y, y es la ecuación, y la derivada de y es y'. O también se puede escribir como dy con respecto de x. Y entonces y' pues es lo mismo que escribiéramos de y. La derivada de y con respecto de x es igual a 2x entre 3y cuadrada más 2y menos 5. Y esta es la forma o el resultado de esa derivada, de la derivada de esa ecuación. Y esta es una derivación implícita. Y a partir de esto, pues así vamos a estar trabajando las derivaciones implícitas.